Ahí está. Ya tenemos un sistema de Wi-Fi. Ya lo tenemos. Y a ver si podemos arrancar ya con la charla con Andy y Bárbara. Pero son temas técnicos que esto lo sobrepasa a uno. A ver. En unos instantes ya estaremos con ellos. A ver. Bueno, a ver. Vamos a iniciar con la charla. Y como bien les decía, vamos a regresar al multiverso de DC Comics a través de The Flash. Ahora cuando ya lo tengamos Andy, que nos figure acá para poder iniciar la charla, la iniciamos. Y como bien repito, le doy la bienvenida a todos los fans de diferentes partes del mundo. A ver, ya vamos a ver de iniciar la charla. A que se conecte. Bueno, ahí estamos. Hola, espera que ahora aguantá un cachito que ahí está viniendo la imagen. A ver, ahí está. Finalmente, Héctor. ¿Cómo está? ¿Cómo costó, La internet. Esto de la internet. La interweb. La interweb, sí. ¿Cómo costó? ¿Qué pasó? Con esto de la cuarentena están todos en la casa, usan internet a full y bueno, Instagram parece que últimamente está fallando hoy, así que bueno. Sobreuso de la interweb. La internet. Bueno, salud, Héctor. Gracias por la invitación y me alegro de que hayamos superado este obstáculo tecnológico. No, muchísimas gracias a ustedes que, bueno, que se toman su tiempo para charlar conmigo. Y bueno, y como les contaba, este es un ciclo que había iniciado en abril sobre estas charlas sobre el séptimo arte. Y bueno, y que hoy llega el último episodio, vamos a decir, y qué más que cerrarlo con ustedes, los argentinos que revolucionaron Hollywood, que ya son una marca ahí en esa tierra, en la meca del cine, la industria. Lo marca en la pared. ¿Cómo están? Bueno, ya sé que están trabajando están a full. Estamos bien, bueno, se te corta un poco, Héctor, así que yo me voy a mandar, así que voy a seguir a pesar de todo. Estamos bien, a pesar de las circunstancias. Bueno, Argentina no debe ser muy distinto, porque están siempre, o sea, la pandemia vino para coronar una situación que ya estaba como el culo. No vamos a poner a hablar de detalles, pero... Y bueno, y cuéntenme cómo fue eso cuando vos, Andy, por ejemplo, y Bárbara, ¿cómo fue que nació esa pasión de ustedes por el séptimo arte? ¿Hubo alguna película o qué fue esa semillita que terminó y se convirtió en todo esto? ¿Qué los impulsó a querer estar en el séptimo arte, en la industria? Desde hace mucho tiempo, Héctor, desde que éramos muy chiquitos. Yo creo que desde que tenemos memoria, el cine está en nuestras vidas y se lo atribuimos a nuestros padres. La verdad, que nos llevaban, desde muy chiquitos nos llevaban a ver películas, como muchos padres, supongo, pero ellos les gustaba mucho ir al cine, nos llevaban mucho al autocine. Lo cual es curioso porque ahora con toda la pandemia están volviendo los autocines, lo cual es genial. Acá en California están abriendo nuevos autocines y bueno, hay películas
que se están estrenando en autocines, lo cual era impensable hace un año o antes de todo esto de la pandemia. Pero bueno, volviendo al tema de nuestra infancia, creo desde muy pequeños. Nuestros padres nos llevaban al cine y ahí prendió la mano. Sí, papá y mamá son cinéfilos y siempre apoyaron mucho que nos gustara tanto el cine. Entonces, las vacaciones de invierno, que en general no nos íbamos a ningún lado, pero nos pasábamos las 2 semanas plantados en el cine. Eran otras épocas, entonces mamá nos llevaba, nos dejaba, íbamos a ver la película, después nos iban a buscar. Pero sí, veíamos todas las películas que había en televisión. A ver Viaje. si reconocen esta. Oh, ¿Te suena? sí, Encuentro cercano al tercer tipo, No es una ¿no? película, ¿eh? Exacto, Ah, exacto. Es el monumento natural que aparece en Encuentro cercano del tercer tipo, Devil's Tower, en Wisconsin, que es una... Bueno, Wyoming, no Wisconsin. Es una de esas imágenes que están grabadas en la memoria y muy conectadas con la magia de la película. claro, Y esa es una de las películas, esa creo que es el primer recuerdo que yo tengo en una sala de cine, estar encuentros cercanos. Yo tendría 4 años y autocine. el autocine, sí. Y Éramos muy chiquito. muy chiquitos, muy permeables y absorbimos todo, ¿no? Y aquí estamos. Y creo que no, era difícil. Nosotros crecimos en el proceso, ¿no? Durante años en los que el cine se paró en Argentina. Había muy poco cine, entonces era difícil imaginarse que uno pudiera dedicarse a eso, pero lo logramos. Bueno, vamos a dejarlo hablar a Héctor ahora. No, pero bien, como bien decían, de que ahora hay, con este tema de la pandemia, hay un resurgir del nostálgico autocine. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Escobar hay un autocine, hemos abierto un autocine y se han estado reestrenando, que es la palabra, reestrenando clásicos, como bien vos decías, Sandy, el Encuentro cercano de ese tipo, no, pero sí E.T. E.T. la hemos estado proyectando y bueno, y ahora tengo planeado para octubre, que muchos lo conocemos algunos por el mes del miedo, bueno, reestrenar, que es un homenaje a ustedes, Mamá, el autocine. Ah, muy bien. Genial. ¿Sabés qué vi? Alguien me mandó un Twitter que decía Mamá en el autocine, pero no lo que me mandó la captura de pantalla no lo pudo rastrear, así que no sabía bien de dónde venía, así que sospecho que deben ser ustedes. No sé, la No. verdad no te lo sabría decir. Pues Bueno, el que programa soy yo. Bueno, no importa. Así que, pero igual, nada. Sí. Volviendo un poco a las razones que nos acercaron al cine, creciendo y eso. Bueno, el cine tuvo mucho que ver, ir al cine, el autocine tuvo mucho que ver, pero también la televisión tuvo mucho que ver. Las películas en televisión. Películas y series también, todo, un poco de todo, pero sobre todo las películas del ciclo, de este ciclo que era Viaje a lo Inesperado, que era un ciclo de películas de terror, que es la gente de nuestra generación sabe lo que es, quizá ustedes que son más jóvenes no tanto, pero era allá por principios de los 80, era un ciclo de películas de terror que lo presentaba Narciso Ibáñez Menta, viejo actor que hizo carrera en Argentina también en el género, y que era una especie de leyenda ya en esa época. Y él presentaba, después lo reemplazó Nathan Pinzón, que era otro de los actores de la época dorada del cine argentino,
que bueno, era un actor de persona, actor secundario sobre todo, muy, muy carismático, eh, Caripela. caripela, muy caripelático. Pero bueno, en definitiva, ellos presentaban las películas, entonces era como una especie de ritual. Cada sábado de la noche nos juntábamos frente al Noblex de 12 pulgadas que teníamos, Blanco y blanco y negro. negro, que ahora lo comparás con una de con las pantallas que tenemos, y Sí, es una cosa ridícula, absolutamente ridícula. Era más chiquito que la pantalla de una computadora. Tenía una manija y lo llevábamos de ambiente a Era ambiente, portátil, eso es lo bueno. claro, y tenía una antena que había que moverla para ver, Sí, para que se viera bien. pre-control remoto, obviamente, lo tenías que... Bueno, no importa. Era muy moderno para la época, pero nada, Sofía. Y, y nada, las películas que pasaban ahí fueron muy importantes. A mí me influenciaron mucho, películas que me impactaron muchísimo, como El Hombre Omega, Doctor Fives. Doctor Fives, el abominable Doctor Fives, Manster, el Hombre Ilustrado, La mano. La Mano, La Danza de los Vampiros, que es otra que también empezaba, ahí ya empezaba, antes de empezar de nuevo a ir al cine solos. En estas películas yo tendría 6, Barbie tendría 7 años, y ya empezábamos a disfrutar del cine de terror y a entender que el cine de terror también podía mostrar. Y La Danza de los Vampiros, que es la película de Polanski, fue una de esas primeras era comedias, comedias de terror. Y después los 80 estuvieron muy populados, muy llenos de películas de terror. Eso fue como casi un género en sí. Las películas, las comedias de terror, como La Noche del Espanto, eh, em, y por ejemplo, Evil el Dead. joven Frankenstein, Mel Brooks, ¿Cómo? que está la parodia. Ay, decilo de nuevo porque se te cortó. Eh, vos me decías de las comedias que estaban basadas en, por ejemplo, los monstruos clásicos en la década del 80, está, Ujú. por ejemplo, El joven Frankenstein de Mel Brooks, que es una de las que yo me acuerdo mucho, que la veo y la reveo y me mato de risa. Exacto, exacto. Y más o menos por la misma época, creo que fue finales de los 70. Pero una película que a mí me marcó mucho fue Evil Dead, Yeah. Diabólico, se llama en Argentina, si no me equivoco. Y fue una de esas películas que la daban, yo no me acuerdo si tendría 7, bueno, en esa época, en 1981, yo tendría 9 años por ahí. Y Y me acuerdo pedirle a mi viejo que me lleve, estábamos en el club, Vicente López. Vicente López, y me acuerdo insistirle a mi viejo que me lleve a ver Evil Dead, cual no sabía mucho, no sabía nada, pero toda la información de esa época venía a través de las alternativas, digamos, porque Evil Dead en Argentina fue una película que fue un poco oscura, digamos, en cuanto a promoción. Marginal. La daban en un cinearte, no me acuerdo, ahora en el centro. Pero toda la información, digamos, periférica sobre las películas que iban a dar, yo las agarraba de las revistas, sobre todo de las revistas de cine. Las revistas de cine que las compraba en el kiosco del barrio, en mi casa. Entonces eso era mi internet, nuestra internet en esa época. Pero te traían, hablabas con el kiosquero y le pedías alguna revista en especial que quizás no tenía y él te la conseguía. Era todo muy custom made. Y después, obviamente un par de años más tarde, apareció la gloria del videoclub. Y ahí se nos abrieron las fronteras al mundo, ¿no? Y un poco decidir no solamente poder ver todas esas películas que nunca habían llegado a Argentina o que éramos muy chicos para haber visto en el cine. Y fue, yo me acuerdo,
yo tendría, ¿qué tendríamos? 13, 14. Fue un panzazo fueron un par de años de vivir en el videoclub, ¿no? Había un videoclub en la rotonda de Acasuso y no quedó una película. O sea, veíamos todo. Mark Singer, ¿cómo era la película? Ah, no, Beastmaster. Beastmaster. Cualquier película. Cualquier película que tenía una tapa interesante. Estás hablando de Invasión la Junk. veíamos. Invasión Junk se llamaba en Argentina, Beastmaster en inglés, película de Don Coscarelli, que estaba buenísima, fue como una especie de nota de Conan, de esa época. La película bueno, Conan fue tan popular que fue como que generó un género nuevo, un subgénero en los 80s de películas de guerreros musculosos. Y en esta aparece Singer, que era la protagonista de B, Invasión B, Extraterrestre, que era una serie que pegó muy fuerte en principio de los 80. Sí. No, sí, y encima el miedo ese de Estamos cuando mezclando veías todo un poco. sí, encima vos veías la serie o la de B y te daba impresión eso cuando se empezaban a sacar las máscaras de humanos y salían se asomaban los rostros reptilianos, o la veías a la reina que abría la fauce de su boca y se tragaba una rata. Era una cosa que en ese momento te impresiona y bueno, a uno que lo impresionando. No, dejó una huella muy fuerte, sobre todo en la generación de que éramos pendejos. Dejó una huella muy fuerte y había mucho debate, porque la veías y al día siguiente era debate en el colegio. Tenía 12 años y era bla, 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 y la rata y no sé qué. Y el bebé, bueno, era el bebé como, era como Robert Englund, las cosas. Ahora no sé, ahora no hace mucho que no la veo, pero bueno. No. ¿Y cuál es la película, hablando de ustedes que son muy conocedores del universo de los miedos, la película que más los asustó? Bueno, a mí, yo puedo decir que Evil Dead me trastornó cuando la vi en el cine. The Howling, Aullidos, que la vimos en un cine en Mercedes, en Uruguay, en el decrépito. 84 fue, me parece. Se caía la pintura. Un cine muy viejo. The Howling fue aterrorizante, fue experiencias que éramos, viste, había que reconocer que éramos muy, muy chicos para ver esa película. Entonces, de las impactantes así, que me he pegado, Monster, la que te digo, que es una serie de los 50, fines de los 50, si no me equivoco, es una película que me traumatizó también, porque el ojo en el hombro. En el momento, no recuerdo la película entera, pero yo vi eso y me trastornó. Y después cuando escucho la generación nueva que quedó trastornada con It, con la serie, con la miniserie de It, en Argentina fue, no sé, el formato ahora no me acuerdo, pero la mayoría de la gente la vio en VHS, me parece. Sí, fue en VHS. Yo que me acuerdo, pues sé que It salió en el 90, justo el año que yo nací, o sea, mucho no me voy a acordar de esa parte, pero cuando salió, sí, salió, creo que Space, en un momento la estaba pasando, bueno, pero sí, pero cuando salió en VHS, bueno, creo, y dividido. Ese fenómeno. Sí, nosotros ya estábamos grandes, nosotros ya habíamos pasado por esa etapa de absorción, donde realmente las cosas te sacuden de una manera muy fuerte, pero reconocí en la nueva generación, cuando todo el mundo hablaba de IT, sobre todo ahora, tipo 30 y pico años más tarde, la gente diciendo, uy, cómo nos asustamos con ese payaso. Pero yo no sé, igual nosotros
fuimos expuestos o nos autoexpusimos y nos dejaron a terror desde tan chicos que yo no sé si Ed nos hubiera afectado de la manera que afectó a mucha gente que para la cual It fue la primera exposición al terror, ¿no? Nosotros ya estábamos curtiditos Sí. desde chicos. A mí algo que me aterrorizó, y sé que lo aterrorizó Andy también porque estábamos juntos, fue un capítulo de una serie, era española, ¿no? Era Historias para no dormir. Hay un capítulo de Chicho Serrador, que es el hijo de Narciso, y uno de los capítulos que era Freddy, el muñeco. El muñeco maldito. Eso lo habían pasado en el 83, una cosa así, me parece que salió en Argentina. Y yo recuerdo 4 capítulos, por lo menos en esa edición había 4 capítulos. Uno de ellos era Freddy, el muñeco maldito. Y bueno, había hay un plano cuando se cae en particular. Y le estalla la cabeza. Cuando le dispara y se estalla la cabeza. Sí, no, eso No, fue... pero antes de la conclusión. Perdón, hay dentro de Barbie. Lo cerramos para que no moleste. Es divino. Porque está rompiendo. Bueno, No, para la gente gente que lo quiere ver, si quieren ver el muñeco Freddy, el muñeco maldito, hay una parte donde ya en la resolución el personaje protagónico, no me acuerdo quién es, hace tiempo que no la veo. Es un plano fijo donde está caminando hacia cámara, pero está caminando a través de un pasillo. Y detrás de él pasa el muñeco caminando. Lo cual ahora y quizá no tiene demasiado impacto, además, digamos, lo hicieron mucho también a eso. Pero cuando lo vimos por primera vez, uno de esos planos que te quedan para siempre. Y decís, puta. Y que después estás mirando por abajo de la cama a ver si no se está paseando por ahí el muñeco. Sí, obvio, o sea, quedás muy sugestionado. Y yo tenía, digamos, era muy insomne de chico. Así que no dormía durante la noche y me imaginaba las peores cosas. Creo que nunca lo asocié con las películas que veía, pero definitivamente tenía que ver. O sea, no era eso, yo no podía dormir. Tú dormías bien. Sí. Pero igual, viste, es como una especie de adicción que uno tiene, ¿viste? Sí. Te da miedo, pero querés seguir mirando. Es un subidón. No se dice en Argentina subidón. ¿Cómo se dice? Una excitación, ¿no? El miedo, es adrenalina. Uh-huh. Pero bueno, estaba el terror por un lado y por otro que vimos, que a mí en particular me influenciaron mucho, pero que te dejaron una marca por la emotividad que tenían. Y una de ellas es El Corcel Negro, Black Stallion. Es una película que me marcó muchísimo. Toby, el niño con alas. Miola. Si no me equivoco, el final de los 70, que la dieron en la tele y era como... Yo lo vi en el cine. ¿Vimos en cine? Sí, vimos en el cine, en color, pues me acuerdo del color. Entonces, a mí una película que nos impactó mucho los dos y que la vimos nosotros en vacaciones de invierno y nos impactó. Tuvimos que los hicimos a papá y a mamá venir con nosotros a verla porque nos parecía que no se la podían perder. Furia de Titanes. Furia de Titanes. Sí, teníamos Furia de Titanes. No la tengo en DVD la película. La tengo en DVD. Sí, no, me acuerdo. Ray Harryhausen.
Sí, Harryhausen, creo que fue una de su última película, si no una de las últimas, si no la última, que hizo con una técnica que ya estaba un poco pasada de moda incluso. Los sí, ochentas, igual a nosotros no nos importaba. Fue una época de transición en los efectos visuales, me parece, donde el claymation dejó de funcionar y ya empezaron a hacer otras técnicas tipo animatronics y cosas así, y escala, y matte paintings y no sé qué. Pero esa película usó mucho claymation y un poco en homenaje, y además porque era Ray Harryhausen, que era su técnica. sí. Eh, sí. pero una peli que nos marcó mucho y que además venía a coronar un poco la afición por la mitología griega que había en casa. Mi mamá siempre le encantó la mitología griega, entonces había todo tipo de Libros. libros y historias. No sé. Teníamos Sí, incluso, nos compraron en un momento una colección de libros que era mitología griega para niños. La mitología griega es tremenda, es sí. terrorífica, o sea, los padres se comen a los niños, están todos decapitándose mutuamente, es realmente terrorífica. Así Sí, es que una nada, historia de era terror una aventura. tremenda. Pero bueno, ustedes ya son los nuevos Bueno, y narradores. Medusa, en esa película, Medusa, perdón, Mm. Héctor, con esto cierro, pero Medusa, personaje terrorífico de esa película, de Furia Titanes, que era aterrorizante, como la daron. O sea, era un muñeco, era básicamente un claymation con víboras en la cabeza, pero era aterrorizante. La Pero Medusa. también veíamos todo tipo de cine, ¿eh? Nos encantaban los musicales también, Ujú. me acuerdo de Annie, me acuerdo veíamos todo. Sí, un poquito con su ojo de todo. Grease, Otra que pegó Fiebre de mucho. Sábado por la Noche. ¿Eh? Grease Sí, y Fiebre de Sábado por la Noche. totalmente. Sí, también. Annie, sí, había un poquito de todo. Y teníamos por suerte en el barrio, en nuestro barrio, teníamos 3 o 4 cines, estaba La Cova, que eran terribles, o sea, traían espantosas, estaban todas rayadas, el Sí, sonido pero era sobre todo el terrible. Bristol y el Astro, El Bristol y que el quedaban ahí Astro, en la calle en Santa Fe. Que eran dos cines que estaban uno enfrente del otro, uno a cada lado de la avenida, y pasábamos muchas horas ahí. sí, Después el cine Acasuso, que quedaba en San Isidro. Ahí vi Terminator por primera vez, después de meses y meses de de rogar. rogar que me llevaran. Viste, las películas en esa época la daban por mucho más tiempo, quedaban en los cines. Sí, o sea, por ejemplo, mis padres tienen recuerdo de que hay películas que tardaban años en llegar acá a Argentina, o meses. Películas. Ahora es la misma fecha que en Estados Unidos, o un día antes que Estados Unidos. O sea, el paradigma cambió totalmente. Y bueno, ahora con No, streaming mejor ni hablé. Sí, bueno, en esa época, y ahora te estoy hablando del 84, cuando se estrenó Terminator, yo creo que por meses la dieron, la, la, la daban en el cine claro. Acasuso, que era un cine que se caía a cachos, eh, pero yo le insistía a mi viejo, porque mi viejo lo que hacía, él nos contaba las películas, nos contaba las películas que no podíamos ver. Entonces, él nos contó Blade Runner entera, él nos contó Rambo entera, Terminator también. Entonces, ese acto de contar la película a mí en particular me fascinó mucho, al punto de que las películas eran mejores en mi cabeza que cuando las iba a ver. Estoy hablando de Blade Claro, Runner, que es una gran película, pero imagínate la dimensión que tenía en mi cabeza y en mi imaginación, y después ver la película y decepcionarte un poco porque de alguna manera no era tan buena como lo que pensaba. Y bueno, Terminator fue una de ellas. Mi viejo me la contó entera, el final y todo, pero
claro, yo quería verla y insistí tanto, tanto, tanto que al final me llevaron. Y la discusión era que había una escena de sexo. Sí. Entonces mi vieja no quería que la vea. Y No se veía nada. sí, se ve una teta. Estaba Se ve cuidado la en sí. teta de Linda Hamilton, sin ningún lugar a dudas. Se ve la teta de Linda Hamilton. Y cuando la vi, no me pareció, o sea, no fue un escándalo, pero Y bueno, finalmente por me dejaron. ejemplo, si así situaciones de donde haya un desnudo muy marcado, por ejemplo, yo me acuerde en Carrie de Brian De Palma, el inicio de la película. Y ahí tenés un desfile Ujú. de mujeres. La ducha. Desfile de Mm. pechos. Ujú. Sí, sí, sí. Y encima, Porky's también, si no y me eso equivoco. que las Ahora me abriste. Y eso que las películas, como ¿Perdón? bien decíamos, venían muy gastadas porque venían en estos latones. Por ejemplo, acá tengo Apocalipsis Now y Adición. ¿Y cuál más? ¿Apocalipsis y cuál más? Aristogatos, la de Disney. Ah, Aristogatos, ok. Que Ok. también la vimos. Las películas más grandes eran un poquito un evento, entonces las íbamos a ver al centro y nos llevaban papá y mamá, que también las querían ver porque efectivamente eran cinéfilos. Entonces, Indiana Jones, nos llevaron a ver Star Wars. eh, Nada, eran los eventos. Superman nos llevaron el Día del Niño, me acuerdo perfecto. Gran película. Hay una en particular que es La historia sin fin, que es una peli que es muy importante para mí Sí. y que yo recuerdo, yo la había visto en Italia, no en Italia de Escobar, en Italia, porque había ido de viaje. Me mandaron, yo tenía 10 años y me mandaron porque mi tío vivía allá. Y la fui a ver en Roma y quedé muy impresionado con la peli. Y cuando volví dije, la tenemos que ver de nuevo. Y el único cine donde la daban era en Floresta. Ah, Que bueno. nos quedaba muy lejos. Y nosotros vivíamos Lejos, en el lejos. norte, vivíamos en Acasuso. Así que lo que les los huevos a nuestros viejos para que nos llevaran Cerca de, en auto claro, cerca de a Floresta. Pasional. Sí. Creo que no volví a Floresta después de eso. Fue una sola vez donde fuimos. Era la única copia de Historia sin fin que daban en Buenos Aires. Y claro, lo que vos decís, las copias estaban hechas mierda. Ya a esa altura, después de meses y meses de pasarla y pasarla y pasarla, era una porquería. Sí, aparte no si éramos el primer territorio, o sea, estaban traducidas no sé si en México, estaban dobladas no, subtituladas en México, ni siquiera creo que fuésemos el primer territorio. No sé cómo funciona eso, habría que preguntarle a alguien. Puchevaski debe saber cómo funcionaba la distribución. Si las películas realmente tardaban todo eso porque tenían que pasar por todos los países o es un mito. No, pero aparte, como no había piratería, pues no había tecnología, no había prisas. Y aparte estaba lo de tener que llevar las copias de un cine a otro, ¿no? O sea, todo era más, había menos shows, o sea, pero los shows, las películas se alternaban, porque la película tenía que ir a otro cine, después volvía. Bueno, perdón que los ¿Tiene un proyector todavía? Por un datito. Acá, por ejemplo, o sea, era así. Las películas iban por tren, pero ¿cómo era? Por ejemplo, acá en Garín, en Escobar, se hacía vamos a decir, sería en términos, un test screening de la película. Y una vez que se terminaba esa proyección, tenía que salir corriendo el personal del cine para llegar a alcanzar el tren
para que el tren ese se llevara la película a Capital. O sea, una cosa tremenda era. Imagínate Genial. correr con estos autos en mano y diciendo, ponete que se nos va el tren, se nos va el tren. No, Además era eran una latas, cosa. eran varias latas. No era una sola, eran varias latas. Para cada película llevaba. Sí. Eran varias latas y se podían equivocar, o sea, no mandaban la película entera. Ustedes tienen en el Italia todavía tienen proyector de cine, ¿no? El que tenía la chimenea Y de arriba ese, para que tuviera y calor, no, ya no está más. Está guardadito en el museo. Es lo último que supe. Nosotros tenemos el proyector digital como en todos lados, como en las grandes cadenas y el sonido. Toda la tecnología está igual aquí en Italia, a media cuadra de acá donde estoy yo. Y que, bueno, vos lo sabés, Andy y Bárbara, hemos estado también proyectando y capítulo 2, y que bueno, que todos estaban expectantes para ver ese gran final de esta historia, de esta novela de Stephen King. Pero bueno, ahora saltando más para el lado del trabajo de ustedes, cuéntenme sobre Mamá, cómo nace el cortometraje, y bueno, y cómo llega esto a manos de Guillermo del Toro, y cómo él se convierte en el padrino de ustedes y les propone convertirlo en largometraje. bueno, yo había hecho varios cortos cuando estaba en la escuela de cine, pero esto fue como en los 90s, pero durante casi 10 años dejé de hacer cortos porque me dediqué a dirigir publicidad. Y Que es una buena escuela. es un gran entrenamiento. En el medio de eso nos fuimos a España, donde abrimos nuestra productora, haciendo comerciales. Y un día decidimos hacer un corto. Un corto que si usted tenía una idea, un día me desperté y dije, bueno, hacemos una de estas secuencias, un corto genial de estas dos nenas que se están escapando del monstruo, no sé qué. Bueno, eso fue el inicio de Mamá. Fue un corto de 3 minutos. Lo hicimos un poco con la idea de apoyar de dar un apoyo visual y estilístico de una película que queríamos hacer, de nuestra primera película, que era un guión, era una historia de fantasmas que tenía otro nombre y Que al final no la hicimos, no la hicimos no la nunca. hicimos nunca, pero tenía otra historia, era un guión que yo había escrito. Bueno, yo en todo ese tiempo en España escribí cuatro guiones. La película que estoy hablando la escribimos juntos, esa que no se hizo. Pero se Ninguno puede de esos hacer en cuatro algún guiones momento. se produjo, pero fue un gran entrenamiento, por otro lado. Al punto que cuando llegó la oportunidad de transformar Mamá en un largometraje, ya venía con algo de entrenamiento. No solo con entrenamiento en un set como director, sino entrenamiento de escritura también. Así que nada, lo que sucedió básicamente fue que hicimos el corto, tardamos como, no sé, 2 años en terminarlo, empezamos creo en 2007 y hasta 2009 nos salió. Porque estábamos a full con la publicidad, estábamos laburando y aparte lo financiamos Andy y yo, y o sea, los viejos hicieron el catering, era todo muy, muy de casa, ¿no? Muy impecable. Sí. Pero bueno, contamos con la ayuda del crew, genial, porque era gente con la que trabajábamos todo el tiempo, entonces nos hicieron el favor. Y Lo rodamos en cine. lo rodamos en cine, 35 milímetros. Todavía, en esa época, todavía el video digital no estaba bien. No era demasiado bueno. Todavía no habían salido las cámaras. O la red, me parece que estaba empezando a salir, pero todavía no usábamos esa cámara.
lo mejor que podía usar a 35, así que fue toda una hazaña, porque todo ese plano secuencia que ves con un Steadicam, con una cámara de 35 de las pesadas. Así que imagínate la hazaña física del cameraman. Bueno, en fin, para hacerte la corta, el corto salió, la gente le gustó, a mucha gente le gustó, pero todo el mundo quería saber más de esa historia, de mamá. Y el guión, a los que lo habían leído, les gustaba, pero querían saber más de mamá, y así, ahí fue cuando decidimos escribir una película de mamá y contestar a esa pregunta, a ese signo de pregunta que el corto... el corto es como muy intrigante y críptico, no sé si, bueno, la gente que no lo vio, son 3 minutos y te queda como la sensación de que querés saber más. Sí, querés saber de dónde historia. salió. ¿Por qué ¿De dónde salió ese monstruo? ¿Por qué esas dos nenitas están escapando de mamá? ¿Y por qué dicen por qué su madre es un monstruo, básicamente? Bueno, muchos interrogantes que, digamos, los desarrollamos en el guión, y ya la estamos empezando a preparar en España como un largometraje, cuando... Bueno, estamos explorando. Hasta que vino el gordo y nos dijo, bueno, la pueden hacer en español, o la pueden hacer directamente en inglés por 20 y tienen que elegir. Pero si la hacen por 2, les puedo asegurar que se van a patear cuando después alguien haga el remake por 20. Entonces, nada, nos tiramos hicimos una española canadiense, y la hicimos porque no nos rendíamos, ¿no? O sea, no le dejábamos a nadie que nos dijera que no. Seguíamos para adelante, básicamente. Y fue un desafío hacerla también en inglés, porque en inglés, digamos, a pesar de que los dos hablábamos inglés en esa época, yo no había vivido nunca en Estados Unidos, entonces era una cultura que la conocía, digamos, de oído, y por haber trabajado algunas veces en publicidad, pero fue un desafío. No, y tampoco entendíamos el negocio, no entendíamos el negocio para nada, que es muy distinto. Esa es la industria de cine europea, o incluso Argentina, es planeta. Entonces, claro, cuando llegamos, cuando empezamos a tener las reuniones para hacerlo, todo el mundo nos decía, sí, perfecto, bueno, vamos para adelante, y después no se movía nada. Y hasta que realmente no entendimos que nadie iba a hacer nada por nosotros y que teníamos que tirar adelante de una manera o de otra, y que pudimos encontrar a nuestros socios reales, que era UPI en ese momento, era tal como eso. Esperen que... Sancho es el perro, que Sí. es un hinchahuevo. No es un hincha, No, pero es un cachorrito que quiere jugar. Entonces, nada, con UPI, que es Universal Pictures, ellos sí nos dieron el empujón que necesitábamos. Y ahí no paramos, no parábamos, básicamente. Íbamos viendo, y nadie nos decía que no. Y llegó un punto en el que habíamos gastado suficiente dinero como pudieran echar para atrás. Y hicimos la película. Salió al y cine. nada, fue una aventura, la verdad que desde el guión, transformarla en una historia, después el gordo cuando entró hizo algunas sugerencias, pero realmente no metió mucho la mano a nivel creativo o estético, nada. Estábamos en Canadá,
en parte rodamos en Canadá, en parte porque el gordo estaba preparando Pacific Rim, que era una película salvaje. Y bueno. Y la filmamos al lado, estábamos en el mismo estudio, la puerta al lado, literalmente. Así que él venía, visitaba, se iba. Pero fue bueno, fue muy bueno el proceso y la película la terminamos. Volvimos a Barcelona, porque como era una coproducción española-canadiense, hicimos la postproducción en España y la terminamos y cuando se estrenó todavía nosotros vivíamos. Y nada, es una peli que tiene fallas. Ahora la veo y hace mucho no la veo en realidad, pero las veces que la vi dije, bueno, para una primera película no está mal. Pero hoy en día veo todas las ingenuidades y errores de un director primerizo, supongo. Y además la película se convirtió en un éxito de taquilla y además, y lo otro es que, por ejemplo, muchos de los que hemos visto la película, que creo que te lo han preguntado también varias veces a los dos, de que si puede llegar a haber una secuela de esa historia. Sí, puede haber una secuela, lo hemos hablado, yo tengo muchas ganas de hacerla. Inmediatamente no nos salió de adentro, porque teníamos ganas de hacer otra cosa, pero es un mundo que a mí me gusta mucho, ese mundo, esa familia que creamos en la ficción, esa historia, ese universo, me gusta mucho, le tengo mucho cariño a los personajes y me gustaría contar una segunda parte. Va a ser 10 años más tarde, pero claro. mucho mejor también. Y bueno, y dentro del elenco de Mamá... Estamos un poco ocupaditos en este momento, pero... ¿Cómo? No, repetime, pues se entrecortó, Bárbara. No, que estamos un poco ocupaditos en este momento, entonces no sé cuándo va a suceder la segunda parte de Mamá, pero bueno, ya llegará. Y además, dentro del elenco de Mamá, teníamos a Jessica Chastain como la madre adoptiva de estas dos niñas, que bueno, después la vimos en It Parte 2, cómo nació esa relación con esta actriz, y bueno, y como bien vemos, son muy compinches con ella. Sí, nos hicimos muy amigos, bueno, todo empezó en Mamá, ella básicamente le ofrecimos el papel, ella lo estuvo pensando un rato y decidió hacerlo, a pesar de que su equipo no le recomendó que haga una película de terror, porque ella, viste, es una actriz que en ese momento no la conocía todo el mundo, pero empezaba a tener voz, y se empezaba a hablar de ella como una actriz de primera, y empezaba como a sentirse que era una actriz de prestigio. Y bueno, fuimos nosotros con nuestra película de terror, primera vez, primer director de primera película, o sea, todo estaba... pero tuvimos una reunión muy buena. Íbamos a tener un Skype y teníamos esa cita para tener un Skype y a último momento decidimos subirnos a un avión y tener la reunión en vivo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo que ella aceptara. Sí, ahí ella se había roto una pierna haciendo rodilla. Motocross, así que estaba con un yeso. Sí. Tuvimos una reunión previa, justo 10 minutos antes de empezar la reunión, la gente tipo guardabosque, y vos nos sentó y me miró y me dijo, ¿por qué la querés a Jessie? Y yo le dije, porque me encanta su nariz. Pero es el día de hoy que Gilda. La gente, sí, después es una capa. Era un poco rígida todo el asunto al principio, porque claro, éramos directores, o sea, cineastas primerizos, viste, una actriz que la estaban protegiendo mucho, pero bueno, ella finalmente aceptó, hizo la película,
La pasamos muy bien, a pesar de toda la transformación y viste, esa pelirroja con pecas, la hicimos, le pusimos un, quería cortar el pelo, ella finalmente terminó morocha, le pintamos los ojos de negro, era de mapache, pero a ella le encantó hacer la transformación, aprendió a tocar el bajo para ser parte de la banda de punk la que tocaba. Y fue divertido, para mí fue una experiencia de aprendizaje gigantesca, a pesar de toda la experiencia que yo tenía en set por la publicidad y los cortos. La primera película te hace pegar un salto cuantitativo en cuanto al aprendizaje y sobre todo en el montaje. Pero bueno, en definitiva, volviendo a Jessica, quedamos amigos y a partir de ahí, nada, nos veíamos mucho. Bueno, después de ella se mudó a Nueva York y nos veíamos cada vez menos. Pero nos seguimos viendo un montón. Sí, Barbie, Yo sobre todo, más amiga. pasé la mitad de la cuarentena con ella, en la misma burbujita. Somos muy amigas. Pero cuando apareció, bueno, después vino It, y cuando vino It 2, para mí era muy claro que tenía que ser ella. Y nuestra amistad, obviamente, facilitó las cosas. Yo le pude mostrar la película en un cine de Warner Brothers, en una sala de proyección, y quedó fascinada con la película y quería filmar. En realidad, inicialmente lo que habíamos pensado, que no lo pudimos hacer, pero lo que habíamos pensado es hacer una especie de coda en la una pelirroja que levanta el teléfono, el móvil, y es Jessica. O sea, íbamos a presentar a Beverly como coda en la primera película, pero no nos dio el tiempo. Estoy tratando de reconectar el Instagram. A ver. Ahí está. Cayó el... Para mí que debe ser Pennywise que debe estar interfiriendo. ¿Eh? A ver. A ver. Está tratando de reconectar. Yo te escucho, te escuchamos bien. No sé qué se desconectó. Sí. Debe estar por el tema de lo que está un tema de la tecnología. Pero bueno, como bien ya Se te cortó, pero mientras vamos. ¿está bien? Sí, ahora un poquito mejor. Bueno. Uy, culpa de él, ¿viste? Culpa de él. Dios mío, No, qué tremendo. La manito de edición deluxe. Le podés cambiar la mano. Porque esto es lo que hace en la película. El tipo hace pichi con esta mano. Pero le cambia la mano. Tiene el globo. Edición deluxe. No, esa edición deluxe es tremenda. No, yo tengo. Vos, ahí los estás viendo, mi Funko Pop. Está agarrado, él está subido al ataúd de Rich. Sí, me acuerdo. No, tremendo. Bueno. Y tremendo fue. Yo les pido todo, o sea, todos los muñecos que salen. Carnó a Pennywise, nos hizo saltar del susto de una forma.